y el control del puerto de Guayaquil, que es por donde sale en esas cajitas de banano, parte de la que ingresa a la Unión Europea, siendo que el 60% que ingresa a la Unión Europea sale desde el puerto de Guayaquil. Esa es la noticia que ha venido en los últimos años demostrando cómo el crimen organizado se ha tomado el Ecuador y que nunca fuimos ese nivel de noticias en el mundo. Y es importante aquí hacer una reflexión. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a este punto? Ustedes recuerdan al exministro Bernardo Manzano, ministro del señor Guillermo Lasso, gerente de la bananera Noboa, que fue contratado como ministro por un vínculo con el señor Cherres, con la gente que estaba articulada con la mafia albanesa. 2 regulaciones se cambiaron. Él incide sobre 2 regulaciones que cambia el señor Guillermo Lasso, en la cual, primero, quitan el doble control que se hacía a los contenedores de banano y dejan uno solo. Y segundo, de forma antitécnica, aumentan los cupos de exportación de banano. Sin haber visto cuántas hectáreas de banano tenemos, cuánto se está produciendo, los contratos entre el productor y el exportador, Unibanano funcionando, no existe eso. Y de forma antitécnica aumentan los cupos de exportación y resulta que en esos contenedores sale la que va hacia la Unión Europea. Así llegamos aquí. El crimen organizado es una industria que se mueve en torno a rendimientos económicos y es allí donde tienes que atacar desde la cabeza esos rendimientos económicos vinculados al negocio de la droga. Y finalmente, para acabar con este tema, mira, hubo un caso que les pido a ustedes que investiguen, que revisen, que no se queden con lo que les estoy diciendo. La cuñada del ministro, Danilo Palacios, ministro de Agricultura, fue detenida en delito flagrante, con 3 toneladas de cocaína. Nada más, 3 toneladas de cocaína. La detienen y pocas horas después es puesta en libertad sin tener una medida sustitutiva como presentación, como grillete. No, puesta en libertad. Después de haber sido detenida con 3 toneladas de cocaína, la cuñada del señor ministro de Agricultura. Y ahí quedó el tema, porque nadie lo sacó. Nadie más dice nada de esto. De esto no habla el presidente Noboa, de esto no habla la señora Palencia, de esto no habla el ministro que sigue en funciones, investigación que no sigue, que no habla la señora Diana Salazar, pero que nosotros somos los principales exportadores de la que entra a la Unión Europea. Entonces, la doble moral y el doble discurso de querer combatir el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado del cual usted y yo somos víctimas cuando salimos a las calles, y la inoperancia o el silencio cómplice de un gobierno que calla ante un hecho como ese, que es delito flagrante de un familiar del ministro de este gobierno detenido con 3 toneladas de cocaína. Aquí dice, por ejemplo, Cecilia Aymacaña, dice, Tanya Varela fue descubierta en varios casos, no ha sido procesada ni juzgada, sigue vivite y coleando, dice, y claro, la madrina, ¿no?, que se comprobó que tampoco está tan solita, y hay un problema grave de justicia, Luis, o sea, ahora la fiscal Diana Salazar, si vieron la estrategia de no estar en Twitter para que nadie hable de ella, y que yo hace rato, de hecho yo ni siquiera hablo de la fiscal Diana Salazar, porque calladita nomás está haciendo sus cositas ahí por debajo de la mesa y bien corrupta, como siempre le digo, no tengo ningún temor de decirlo, pero calladita, la estrategia comunicacional de, mira, silenciada nomás, no sabemos absolutamente nada, se quedó sin juicio político, hizo toda una maraña para que no le tomaran el juicio político en conjunto con ADN, con el Partido Social Cristiano, sabiendo todo lo demás, y hay un problema grave de justicia, no solo lo que acabas de mencionar con la señora esta de la hermana, el familiar del ministro, sino con absolutamente todos los casos que están ahora y que probablemente salgan a la luz después, algunos otros, para
para también perjudicar, porque lo vimos en una investigación que se hizo en The Intercept Brasil, que la fiscal Diana Salazar lo que estaba haciendo supuestamente era colaborar también con estos gobiernos de derecha para que no volviera a la izquierda en Ecuador. Y ella activamente en chats, lo dijo Anderson Boscan, lo ha dicho el Wilman Terán, lo ha dicho el mismo Ronnie Lara, en chats en donde hablando con todo el mundo, alertándole a todo el mundo y siendo partícipe también de una campaña. Es una operadora política más, ¿no? Por supuesto. Bueno, partamos de que Diana Salazar no reunía los requisitos para ser fiscal general, ¿no? 10 sobre 20, vamos a insistir siempre, le regalaron el cargo, ¿para qué? Para que persiga al correísmo, esto del influjo psíquico, en donde ella dice que no hacía falta pruebas en contra de Rafael Correa, porque él, mediante influjo psíquico, ordenaba a los ministros que hagan. Ok. Entonces, ¿por qué el influjo psíquico no aplica para Guillermo Lasso? Que, ojo, la muerte cruzada se dio por los vínculos de Guillermo Lasso con la mafia albanesa, ¿no? ¿Por qué no aplica para Daniel Noboa? ¿Por qué no aplica para nadie más? Fue una operadora política puesta allí para ejecutar lo que tenía en su hoja de ruta una derecha que, en palabras del señor Guillermo Lasso, estaba ahí para destruir al correísmo, ¿no? Ustedes recuerdan, y si no recuerdan, googleenlo, por favor. Hay que destruir al correísmo así nos cueste en la economía. Así es. Esto decía Guillermo Lasso antes de ser presidente en el 2021, antes de ser presidente, él dijo claramente en una entrevista con Diego Kendo, hay que destruir al correísmo así nos cueste en la economía. ¡Qué bien! Lo dice un banquero sentado en su banco sobre millones de dólares. Claro. Y nos costó en la economía. Queridos ecuatorianos, nos costó en la economía. Nos costó en 66% de desempleo y subempleo, en 400.000 hermanos migrando, en 120.000 niños que están fuera del sistema educativo, en 12 millones por hora que perdemos por apagones, en un sistema de salud que no funciona, en que nos faltan medicinas, en que los médicos han sido despedidos, en que la fuerza pública, los policías piden la baja porque los envían como carne de cañón a combatir a delincuentes, sin el equipamiento, sin la dotación, y ellos también son padres, hermanos, hijos. Allí nos costó, ahí nos costó. La información puede ser verificada con el número de proceso. Así podemos ver la verdad de la mafia que nos gobierna. Después de ver la evidencia, ahora escuchemos al señor de los zapatitos rojos. Al comienzo del gobierno de Moreno decían, no importa, hay que neutralizar a Correa desde el punto de vista político, aunque nos cueste en la economía.